un patrimonio que recibimos todos los que somos habitantes o nacidos en esta ciudad y que, bueno, queremos fundamentalmente reconocer lo que es el pasado, lo que recibimos del pasado, analizar su situación presente y proponer su futuro, ¿no? Para ello, básicamente construimos una biblioteca virtual que está disponible en la web a través de una página que se llama Caracas City 450, que pueden consultar en cualquier momento. Traten de no usar su teléfono inteligente a lo largo del recorrido por si quieren consultar, pero en todo caso, gracias Mario, lo podemos hacer luego con calma y pueden consultar algunos de los aspectos que vamos a reseñar, ¿no? Además de la página web, los recorridos son parte de un grupo de 12 visitas que vamos a hacer a distintos sectores de la ciudad, del cual este es el número 5, de hecho se llama S05, Ciudad Recreativa. Recibe ese nombre porque el sector de Sabana Grande, incluyendo parte de Bellomonte, tradicionalmente se asocia a un fragmento comercial de la ciudad que servía de alguna manera a todos los desarrollos residenciales del norte y del sur de la ciudad, que con el paso del tiempo esa actividad comercial la convirtió en uno de los espacios públicos más importantes de Caracas y que con la consolidación del metro se asumió como un espacio peatonal que de alguna manera adquiere una condición recreativa muy importante para todos los caraqueños. Además forma parte de la parroquia del Recreo, que tradicionalmente se llamaba el Recreo, porque la gente venía a bañarse al río Guaire cuando venía a este punto de la ciudad. Era uno de los puntos más cercanos al río, cortos en distancia. Además el sector Sabana Grande tenía una parada de tren en lo que es el pueblo del Recreo, donde está hoy día la iglesia del Recreo, y la gente se llegaba a ese sitio y podía bajar al río, y de hecho era uno de los sitios más interesantes de la ciudad, donde había unos sectores verdes a lo largo del río, muy bonito, donde el río bajaba un poco su velocidad por el encuentro con el río del Valle. Y ese nombre del Recreo de alguna manera le da el nombre a este sector que vamos a recorrer hoy. Cada uno de ustedes tiene un pequeño mapa, que no sé si alguien me puede prestar uno para indicarlo. El mapa no tiene el recorrido exacto, si quieres lo abres y me ayudas. No tiene el recorrido exacto, pero más o menos tiene trazada la ruta por donde vamos a ir caminando. Vamos a iniciar aquí en la Torre La Previsora, luego vamos a tomar el Boulevard Sabana Grande para hacer parada frente al Radio City, Sabana Grande. Vamos luego al Centro Profesional, vamos a pasar por el Centro Empresarial, el Centro Comercial del Este y luego el Centro Profesional del Este, para luego atravesar el río Guaire para llegar a Bellomonte, a visitar el edificio NSR. Volvemos a cruzar para subir por la calle Negrín o calle del Recreo hasta el Boulevard Sabana Grande, donde está el edificio Banesco, para luego recorrer hacia el edificio Gran Sabana y terminar en la Plaza Orión de Chacaíto, que es el punto final del recorrido. Es importante que permanezcamos unidos en grupo. Recordemos que en estas actividades no tenemos seguridad contratada, no nos interesa hacer eso, más bien por el contrario, nos interesa que como grupo permanezcamos unidos y nos apoyemos unos a los otros para garantizar la seguridad de ustedes y sus equipos, por supuesto, ¿no? Es importante que en sus etiquetas, en las brazaletes que cada uno tiene, están los nombres, las etiquetas que vamos a utilizar para las fotografías que se vayan a postear tanto en Instagram o en las redes sociales en general. Yo no me la sé, así que si alguien me ayuda y la lee, pero en todo caso lo dice allí, pueden ver la etiqueta y S05, Ciudad Recreativa, ya, creo que sí, si no igual, luego lo consultamos y lo aclaramos. Voy a presentarle, aparte de Marisabel Peña, que es parte del equipo organizador, al arquitecto y profesor universitario Orlando Marín, que es parte de la guía del recorrido que vamos a hacer hoy, y a nuestro primer invitado estelar, diría yo, no solo porque es una de las figuras más notables de la arquitectura en Venezuela desde mediados del siglo XX, por decirlo así, uno de los primeros egresados de nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela, de alguna manera fundador de la misma, por distintos motivos, Premio Nacional de Arquitectura, autor de infinidad de obras, y entre otras una de las más importantes es la Torre La Previsora, un ícono de nuestra ciudad que él pudo desarrollar y que de alguna manera nos va a hablar de él. Por lo tanto, no me quiero encadenar sobre este tema, sino darle la palabra a Francisco para que él pueda explayarse en historias, anécdotas. Luego Alberto Veloz, que nos acompaña, va a hacer un pequeño también anecdotario sobre este edificio igual. Francisco. Solo tienes que pensar en y hablar de ahí. Amigos nuevos y viejos amigos. El hecho de reunirnos para tratar de conocer y vivir esta ciudad a través de los espacios que estructuran la vida de ciudad es importante en estos momentos en que Caracas es una malquerida. El edificio La Previsora fue proyectado
en los años 70. Veníamos de hacer el proyecto del edificio El Universal, Premio Nacional de Arquitectura, por un jurado presidido por nuestro maestro Carlos Raúl Villanueva. Y nos llamó la directiva de la Previsora, una compañía aseguradora, a pocos meses después del sismo de Caracas en 1967. Para una compañía aseguradora, en medio de las circunstancias que creó este sismo, por cierto, yo era director de obras públicas municipales del distrito Sucre del estado Miranda, que era la mitad de Caracas, de Chacaíto para allá, y me tocó varias semanas largas sin ir a mi casa, tratando de resolver problemas de habitabilidad, de recuperación y de orientación en esa tragedia que significó el sismo de Caracas. Más de 300 muertos, edificios importantes derrumbados, muchos fracturados. Tuvimos que organizar un grupo importante con el Colegio de Ingenieros y con un grupo de ingenieros estructurales para, buscando en todos los archivos de la ingeniería, rescatar los planos estructurales y empezar a revisar edificio por edificio y ver los daños que habían tenido y ver si eran reparables o si eran inhabitables. Fue todo un proceso. En medio de esa conmoción que creó el sismo de Caracas, nos llaman la Previsora para hacer su edificio. Tenían este terreno en la ciudad y nos fijan algunas determinantes propias de la compañía. Un edificio que para ellos querían que fuera un hito y que a la vez representara la estabilidad de una compañía de seguros. Por eso nuestros primeros croquis fueron acompañados desde un inicio del proyecto con un grupo de ingenieros estructurales. Estaba el ingeniero Agustín Maceo, que en paz descanse, y el ingeniero Armin de Vries, dos excelentes ingenieros y profesores universitarios en las facultades de Ingeniería y de Arquitectura. Y con ellos establecimos unos criterios estructurales para el edificio de la Previsora. Siendo un hito, había que irse en altura. Este terreno y la torre Lincoln que está enfrente tiene más o menos la misma área y el mismo porcentaje de construcción. ¿Cómo hacíamos nosotros para no hacer otra torre Lincoln y que fuera un hito en la ciudad? Había la necesidad de elevarse en altura. ¿Y cómo hacer para que fuera un edificio estable? Entonces era la necesidad de bajar el centro de gravedad del edificio y que las plantas mayores fueran en los primeros niveles y decrecieran a medida que fuera en altura. Pero había que vigilar que la relación de eficiencia entre el área de servicio, valga nombrar ascensores, salas de máquinas, de aire acondicionado, ductos, escaleras de emergencia, etcétera. Parece que es el SEBIN. Mantuviera una eficiencia en esa relación. Por eso los primeros niveles son en forma de H, orientados norte-sur, unidos por el cuerpo central de circulación vertical y servicio, y a medida que esa relación se iba haciendo menos eficiente, más ineficiente, las plantas se convirtieron en plantas rectangulares y mantuvieron esa eficiencia. Entonces las plantas de mayor acceso al público de la compañía se ubicaron en los niveles bajos y las oficinas de menos exigencia de público en los niveles superiores. La forma del edificio no es simplemente un capricho estético, sino responde fundamentalmente, como dije al principio, a un análisis estructural. Son, dentro del aspecto brutalista que tiene el edificio, son columnas exteriores, un poco dentro del mismo sentido con que se desarrolló el Universal, que no son líneas rectas. No es una pirámide compuesta por líneas rectas, sino hay una forma catenaria, hay una especie de parábola, que por cierto el proyecto de la Previsora fue, el anteproyecto lo hicimos mi socio en aquel momento, Bernardo Borges, que en paz descanse, y yo, y para el desarrollo del proyecto se incorporó alguien que tuvo una relación muy cercana y muy profesional durante muchos años con nosotros en la oficina, asociado a nosotros, que era el arquitecto Pablo Lasala, uno de los mejores arquitectos que ha tenido nuestro país. Pablo Lasala también falleció muy tempranamente y fue un dolor para todo el gremio. En este sentido,
La previsora se construyó en 18 meses. Hoy en día he hablado con muchos constructores y piensan que un edificio como este, dentro de las circunstancias actuales, se lleva más de 3 años. Ustedes pueden ver cuánto se llevó la reparación de las torres del Parque Central. Este edificio desde fundaciones, que por cierto fundaciones complejas, porque el nivel freático en este sector es muy alto, hay casi como un río que tiende a bajar hacia el valle desde el Ávila. Entonces por eso hubo una limitación en el número de sótanos y hubo que hacer el estacionamiento mecánico de al lado, porque lo que estaba previsto en nuestro anteproyecto no era ese edificio alto de estacionamiento mecánico, sino un cuerpo bajo de estacionamiento estructural con algunos sótanos hasta donde diera la eficiencia de costo de ejecución de sótanos y unos puestos elevados con un sistema de rampa. Sin embargo, el Hotel City que está al lado no hubo manera de adquirirlo, porque aquí un privado no puede expropiar. Eso expropiese solo hacer el cómo. Entonces hubo que, algo que no queríamos al lado de la previsora, haber puesto un cuerpo elevado de estacionamiento mecánico, pero no había otra solución porque fue imposible a la previsora adquirir el hotel City para lograr esto. Algo de lo que tiene la torre en la Castellana, que tiene el cuerpo de la torre y el cuerpo bajo de estacionamiento. Ese era un poco el criterio que en realidad se está manejando. Este edificio fue Premio Nacional de la Cámara de la Construcción. Lo construyó un consorcio Fertec Integral, el ingeniero Álvaro Fernández Sin, que para descanse, y fue muy eficiente y tuvimos una muy buena relación y una cercanía durante todo el proceso de supervisión arquitectónica del edificio. El grupo que trabajó de obreros, de carpinteros para encofrar esas columnas que no son rectas, sino que van variando, fue bien interesante. Un grupo de carpinteros portugueses de aquella época que hoy en día, y el cabillero venezolano, hay que ver lo que era el cabillero venezolano en nuestras obras, eso se ha ido perdiendo lamentablemente. El INSE ya no está proporcionando un grupo importante de técnicos que coadyuven en la ejecución de las obras con competencia y con celeridad. Dentro de estas cosas, la previsora ha sido un edificio que en realidad se ha venido convirtiendo en lo que ellos nos exigieron, un hito. ¿Dónde nos encontramos? En la previsora. Y el reloj de la previsora fue como un empeño del presidente de aquella época de la compañía, el doctor Ramón Eduardo Tello, un reloj suizo que diseñamos especialmente el remate del edificio para que el reloj tuviera las proporciones, etcétera, que pudiera ser visto desde el entorno de la ciudad. Y un proceso largo. Ustedes ven que hay un sistema de columnas y un sistema de macrovigas que cierran. ¿Por qué? Porque esta forma también para el sismo es indeformable. Y ese era un criterio muy importante dentro de esas macrovigas se crean unos espacios que estaban previstos, que iban unos patios internos, unos jardines. Lamentablemente no pudimos terminar de convencer, porque una de las tareas del arquitecto es educar al propietario. No fue posible que entendieran que eso podía ser algo bien interesante en la ciudad, tener esos macro jardines unidos a la estructura del edificio. Vamos a ver, que no hagan lo que están haciendo hoy en día, de cómo nos están afectando con muchas cosas. Comentaba yo que uno de mis primeros edificios, yo me gradué el año 57, hace 60 años. Uno de los primeros edificios que yo hice fue el edificio donde estaba en la Avenida México, aquí. Estuvo el IPASME muchos años allí. Un edificio que con fachada portante tipo Eleazo. Era el momento de arquitectos como Steve Morgan Merrill en Estados Unidos, y la fachada portante estaba un poco, y uno iba un poco también dentro de ese conocimiento y de esa relación de lo que estaba sucediendo con la arquitectura. Hoy en día después cogieron el edificio y los antepechos, que eran de mármol verde, Alpi italiano, una belleza de mármol, que es el que tiene en el estrado las Naciones Unidas, ese mármol verde, lo pintaron de rojo y nos pintaron fachadas y eso está pasando. Uno de los edificios últimos nuestros, el de Sudeban, que queda en la avenida Francisco de Miranda, también lo intervinieron, era un edificio en concreto, obra limpia, lo revistieron de aluminio, no se ve bien, pero cambiaron los criterios de las plantas bajas, es decir, sin siquiera participárselo al arquitecto. Una falta de ética profesional que lamentablemente, cuando yo doy charlas ahorita como invitado en algunas universidades,
precisamente insisto mucho en estos aspectos de ética, arquitectura y ética social y ética también profesional del ejercicio de la profesión. Para que tengan una idea del esfuerzo que se hizo con la previsora, el edificio de Lincoln y tienen aproximadamente la misma área de parcela y la misma zonificación. Son dos respuestas a la ciudad y una respuesta a unas exigencias de un propietario también dentro del marco que nos puso para el desarrollo del proyecto. Pero esto responde fundamentalmente a un criterio que desarrollaba la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, en aquel momento Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, que era que querían dos polos de alta densidad, un polo en el sector de la Plaza Venezuela, donde se había realizado Vegas y Galia, el edificio La Polar, el edificio que hizo Puig de la Torre Fels, el que hicieron los machados para el grupo de Capriles, la Torre Capriles. Ese era un grupo allí de alta densidad y ellos pensaron que en este sector debería surgir otro grupo unidos por un cuerpo bajo que era la Gran Avenida. Todo este cuento que le echaba Franco sobre el área, para él es de oídas, para mí fue de vida. Mis 83 años, yo recorrí, yo viví toda esa etapa de evolución de Sabana Grande. Y por eso lo siento, y lo siento como arquitecto. Quiero mi ciudad, amo mi ciudad, y Caracas es una ciudad malquerida. Y depende de cada uno de nosotros cómo vamos a seguir. Anímense, tomen esta vida, sigamos adelante. El otro aspecto que va a conjugarse dentro de este sector, y quiero mencionarlo, es el proyecto de la zona rental de la Plaza Venezuela. Allí hubo un concurso en el año 2010, un concurso que ganó mi oficina. Ganamos el primer premio para el concurso del desarrollo de la zona rental que era un grupo de oficinas y hoteles. Se elaboró el premio del concurso, era la firma del contrato para el desarrollo del proyecto. Eso nunca se firmó porque en ese momento hubo una invasión de un grupo de personas del edificio Andes. Se hizo una especie de populismo diciendo que era para los estudiantes, se metió todo lo que se quiso meter allí y los inversionistas que ya estaban firmando con la Universidad Central, inversionistas franceses y americanos para el desarrollo de ese proyecto, hicieron así y pusieron las manos atrás. Y eso se paralizó. Ni siquiera se elaboró el proyecto, ni siquiera dieron el premio del concurso. Y es importante porque ese edificio, dentro de los planteamientos que hicimos, era precisamente traer a Villanueva a la ciudad, ese espíritu de Villanueva que hay en la ciudad universitaria, patrimonio mundial, hacerlo presente también en la ciudad y los bordes urbanos de ese sector. Entonces iban a reflejar esa transición de un Villanueva hacia el siglo XXI a través de sus criterios que comentaba yo antes, que Villanueva no nos dio a nosotros un estilo como arquitecto, nos dio un pensamiento, un sentimiento, un compromiso con la ciudad. Por eso en nuestros proyectos se ve mucho este trato del espacio intermedio entre el espacio público, entre la acera y el edificio, y lo ven en muchos de nuestros edificios. En el Universal es distinto porque hay una estructura urbana que es de manzana, de ciudad. Sin embargo, allá hay un contacto también estudiado entre la acera, no como hicieron ahora con la Misión Vivienda y en la Avenida Libertadora, que es muy cercano, que los edificios los metieron a ras y casi comiéndose la acera, sin estacionamiento, sin servicios propios, sin pensar en las necesidades de la gente, educacionales ni recreacionales, ni un puesto de estacionamiento, nada. Bueno, no es como el que le falta una muela y ahí le meten, y eso está pasando en nuestra ciudad, y eso no es hacer ciudad. Estamos para hacer ciudad, para vivir la ciudad. Así es. Y quiero dejar, para finalizar, mi sentimiento por mis profesores, por los que crearon en nosotros este compromiso, con Carlos Raúl Villanueva, con Galia, con Martín Vega, con todos ellos, con Tomás Sanabria, todos ellos. Mi tío Luis Malaucena, que hizo el Macuto Sheraton, el Hotel Maracay, los próceres, fue el primer director de la Facultad de Arquitectura. Aquí no había Facultad de Arquitectura ni Escuela de Arquitectura, empezó como una escuela tardíamente. Antes los arquitectos, muchos de ellos
Sanabria, Vega, entonces estudiaron en los Estados Unidos. Mi tío Luis Malaucena estudió en Francia, era hijo de francés, mi abuelo era francés, vino aquí a Venezuela, hizo el Teatro Municipal de Valencia desde mi abuelo, Antonio Malaucena, y mi tío Luis Malaucena, para estudiar arquitectura. Como era hijo de franceses, tuvo que primero hacer el servicio militar en París, en Francia, para después poder estudiar arquitectura. Y fue un grupo compañero íntimo de Carlos Raúl Villanueva, eran contemporáneos y fueron compañeros empleados los dos toda la vida en el Ministerio de Obras Públicas, donde se trabajaba con ese espíritu profesional. Y bueno, es parte de esta historia que vamos haciendo y vamos tejiendo. Y tejiendo esta historia, tejemos el compromiso de todos nosotros con la ciudad. Por eso he dejado estas vivencias personales y perdonen que lo llevo a estas vivencias personales. Pero es compartirlo y es vivirlo cuando no esté aquí, vivirlo y seguirlo viviendo en cada uno de ustedes.